Buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola, profe, buenas tardes. Sí, se Hola. escucha. Bien, entonces tenemos como primera tarea, ahí está. Vamos a los grupos para las exposiciones. Entonces vamos a elegir grupos para exposiciones. Dejen veo. Cuestiones. Nueva. ¿Sí formaron equipos? Sí. Sí, profe. Entonces, vamos a ver. Se ve por acá. Profesor, yo, soy Rafael Sánchez, me había comunicado con usted previamente por correo, acerca ya para que usted le comentara de la posibilidad de cursar con usted la materia. Pero, ¿Mandé? ¿de oyente o de...? Es que, se supone que para la fecha que habían solicitado como tal escuela, que fue el 18 de febrero ya para poder estar tramitando el formato 21, que es para los recursamientos, porque este sería mi recursamiento con usted. Ajá. Se supone que teníamos que mandarlo a esa fecha. El caso es que lo terminé haciendo, pero no obtuve respuesta alguna. Y Sí pues tiene por que... eso también finalmente me comuniqué con usted. Bueno, sí, o sea, por mí no hay problema, ¿no? Pero sí tiene que insistir porque si no, pues no puedo subirle calificación ni nada. Y luego si lo No, sí, escribo en otro grupo, pues también ahí va a estar el problema, ¿no? sí, yo lo entiendo perfectamente. Sí, no se No sé preocupe. qué otros profesores están dando compuestos ahorita. No sé si esté Sergio, Honorio y el doctor Hilario o no me acuerdo, no sé qué combinación hay ahorita de compuesto, ¿no? Me parece que es Sergio Albano, el doctor Sergio. Y el doctor Hilario, no sé si tomó grupo este semestre, ¿no? Pero también para que vea eso, que no le cambien de profesor, porque hay otros, ¿no? Dando la materia. Ah, ok, sí, no. Yo de todas formas igual voy a estar insistiendo y corroborando cualquier cosa que termine siendo. Y si me piden pues sobrecupo, pues le doy sobrecupo, ¿no? Ok, profesor. No hay problema. Pero mientras, pues tírele a que sí se va a quedar en este y únase a un equipo de los que van a exponer para un punto extra. Sí, no, a lo que más también me inclino yo y también se lo agradezco, profesor. Sale. Igual, respecto a ello, no estoy seguro que otros equipos o que otras personas no cuenten aún con un equipo, ya para ver si me puedo juntar con ellos. A ver, vamos a hacerlo aquí mismo, ¿no? Entonces, tema 1, van a exponer sobre procesos de manufactura de compuestos, va a ser autoclave, ¿sale? ¿Quién quiere exponer sobre este tema? Equipos. ¿Nadie? Nosotros, por favor. ¿Nombres? Cruz Tanorielli. Sánchez Mena Jorge. ¿Otro? Sánchez, Mena, Jorge. ¿Quién más? Román García Ricardo. Román García. Sí se ve en pantalla lo que escribo, me corrigen, ¿eh? Okay. Escamilla Quesada, Brian Roberto. Villa Quesada. Brian. ¿Roberto? Sí. Rodríguez Ortiz Abraham. Y Valdovinos Córdoba, Ángel Alfonso. ¿Valdovinos con B mayúscula? B chica, V. Valdovinos con doble B, B grande o B chica. Dos V. Valdovinos, ¿así? Déjame ver. Sí. Entonces el primero es Cruz. Ajá. ¿O es Cruz qué? ¿Nada más Cruz? Tanori. No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Me lo deletrea? T-A-N-O-R-I. T-A-E-L-I. No, N-O-R-I. N de Nana, Ortiz, Ricardo. Ajá. En vez de L es N.
Ah, bien. Ajá. Así, Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? así es. Bien. Entonces, ahora vemos con el Gracias, profe. famoso, sí, no, gracias a ustedes, RTM, que es moldeo por transferencia de resina. Lo tomamos nosotros, profe. ¿No? Entonces, me dicen sus nombres. Santiago Castellanos Baruch, Castellanos, no, Santiago Castellanos. ¿Quién más? Morales Villar, Ya, ajá. Fernando Benítez, Ajá. Tun Cintia, ¿Qué? Escolaca Tun. Con K. ¿Así? Sí. Y TUN. Eh, Cintia, a ver si escribí bien, Cintia. sí. Y Del Toro González Del todo. Ajá. y Luis Fernando Herrera. ¿Todos? Sí, todos. Sí, sí. ¿Cuántos son? Somos 6. 6. Luego, bolsa de vacío. ¿Quién quiere bolsa de vacío? Mi equipo. Nosotros. Ajá. ¿Nombres? Hernández, Reyes, Jorge Brandon, Andes, Reyes, Jorge. ¿Quién más? Lucas González, María Fernanda, Lucas González. María. ¿Quién más? Ordaz Valencia, Enrique, Ordaz, Valencia. Enrique. Ajá. ¿Quién más? Ramírez García, Ámbar Selene, Mires. García. Ajá. ¿Quién más? Ramírez Hernández, Alejandro Yair, ¿Alejandro o Alejandra? No escuché bien. Alejandro, A ver. ¿Quién más? y Urquides Ruiz, Ricardo Alfonso, ¿Orquídez o Urquides, con U, Urquídez? Sí, Urquides perdón, no les... Ruiz, Ricardo, ¿Ruiz? sí, Ricardo. ¿Más? nada más. Nada más. ¿Cuántos son aquí? ¿También 6? Sí. Bueno, van 6 en todos, ¿no? Vale, gracias, profe. Bobinado filamentario. Bobinado. Nosotros, entre nosotros. Ya, bobinado filamentario. ¿Nombres? Sería Lechuga Ramos, Lechuga Ramos. Ujú. Luis Armando, Luis Armando Hernández, Hernández. Aranda, Aranda. Alejandro, Alejandro. Oriente, Oriente, ¿así? ajá, Hipólito con H, Hipólito. Elisama con Z, Lizama. Ajá, ¿quién más? Pérez Castillo, Pérez Castillo. Ujú. Carlos Alberto, Alberto. Ujú. Reyes Benítez, Benítez. Aura Ujú. y Reyes González, ¿Cuáles? Arturo. Arturo. Ujú. ¿Son todos? Sí, son todos. Son Igual 6. somos 6. Bien. Entonces aquí faltaría poltrusión. Este de poltrusión. Poltrusión. ¿Quién quiere poltrusión? Nosotros, profe. Ah, ¿nombres? Somos Carrasco Pérez Sheila. Rasco Pérez
Sheila. Sheila. Medina Salas Luis Fernando. Lina Salas. Sí, Luis Fernando. sí. Ajá. Mejía Lechuga Alan Misael. Hay otro Lechuga, no están. ¿Es el mismo? No, ¿verdad? Creo que no, profe, yo soy Lechuga. Ah, sí, alguien me dijo también Lechuga acá, ¿no? Ah, sí, también Lechuga Ramos, ¿no? Es otro, profe. Ah, ¿son familiares? No. Igual y sí, profe. No sé. Ya no voy a repetir los nombres porque ya vi un video donde a un profesor de la escuela se lo cabulean. Ok, le repito entonces: Carrasco Pérez Sheila. Sí. Medina Medina, Salas Luis Fernando. Mejía Lechuga Alan Misael. ah, sí. El siguiente es ¿Qué, perdón, el que Mercado Lara. Mercado? Mercado Lara Brandon Omar. Vamos con Mercado Lara Brandon, ¿quién más? Omar. Mercado Lara Brandon Omar. Nada más con eso. Ah, ok. Luna Ruiz Carlos. Luis Carlos. Ajá. Y Pérez Campos Alexis. Es Campos Alexis. Ahí está, el buen Alexis. ¿Cuántos son? Son 6 también, ¿verdad? Sí, somos 6, profe. 6 por extrusión. Y quedaría infusión de resina. Infusión de resina. Entonces, para infusión de resina. ¿Nadie? Es que creo ya están todos los equipos, profe, porque ayer había dicho que Nada más 5 5. equipos. Ah, bueno, este va a ser para el compañero que no tiene equipo. ¿Quién no tiene equipo? Yo, profesor. Sí. Rafael Sánchez, Marmolejo. Sánchez. ¿Alguien quiere pasarse de otro equipo a este? Marmolejo me dijo, ¿verdad? Así es. ¿Alguien se quiere pasar? ¿Nadie? Profesor, yo no tengo problemas en dar la presentación solo. Igual. Bueno, entonces, así quedamos, su compañero queda solo. Si hay otro compañero que se una porque vienen de los CTS, pues ya lo metemos aquí, ¿no? También que no se tarde mucho para que no incomode al compañero. Pero en dado caso, pues así lo vamos a dejar. Entonces, ahí pónganle imprimir pantalla y acuérdense sus temas. Entonces, el primero, pues va a ser, o sea, va a ser en orden como vamos a exponer. ¿Cuánto tiempo quiere el primer equipo para su exposición? Pues estamos a 23. ¿Qué fecha me dicen que quieren? O sea, ¿cuántas semanas quieren? ¿Está bien? ¿Una semana? Entonces, expondrían el 8 de marzo. Así es. Así es. Estoy. ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces 8 de marzo, la primera exposición, vamos a ponerle aquí. De marzo, una exposición. Y bueno, la siguiente pues sería el 9 de marzo, ¿no? Que sería al día siguiente. 9 de marzo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Una exposición por clase o 2 por clase? Como ustedes me digan. Yo creo que mejor temas una son por muy clase, extensos, profe. Los temas son, es que depende de la profundidad con lo que se traten. O sea, ahora sí que yo de antemano, bueno, ahorita les voy a decir lo que les voy a pedir por cada exposición mínimo, pero sí pueden meterse y nombrar variantes y cosas así, entonces pues sí, cada tema pues pueden sacar bastante información de cada tema, ¿no?
También no, o sea, necesitamos un mínimo, no sé si que se extiendan hasta. Por eso yo les decía, ¿ustedes qué piensan? Y es que son 6, ¿verdad? Son 6 alumnos. Es que son muchos. El semestre pasado nada más tuve 20. Y Entonces ahorita sean son 2 por clase, profe. 2 por clase. Bueno, entonces, ¿todos de acuerdo que sean 2 por clase? Sí, sí, Ok. está bien. Sí, está bien, profe. Van a ser 2 por clase. Entonces, el equipo 1 y el equipo 2, el 8 de marzo. Eso. Y luego, bueno, también ahí le vamos campechaneando, ¿no? Bueno, ya no le pongo los otros, porque pues ya se sobreentiende que sería la clase inmediata, ¿no? Entonces empezaría el equipo 1 y el 2, el 8 de marzo, eso sí. Y ya después el 3 le seguiría, el 4, el 5 y hasta el último, su compañero que está solo, el 6, ¿no? ¿Sale? Entonces, si ya quedó claro el orden, ya pónganle imprimir pantalla y acuérdense de las fechas, ¿no? Y el orden que tienen. ¿Sale? Ya voy a quitar esto. Bueno, ya lo quito, lo vuelvo a poner. No, está bien, profe. ¿Está bien? Bueno. Entonces, las exposiciones, pues sí, lo que quiero que sí sea forzoso de las exposiciones es que muestren un video del proceso. No lo estoy diciendo en orden, nada más son los puntos que tienen que tratar, ¿no? Video del proceso, porcentaje de fibra que puede tener el proceso, que puede alcanzar el proceso, ya que sea un rango, también puede ser un rango, ¿no? De 70 a 75 o algo así. Porcentaje de fibra que puede alcanzar el proceso que les haya tocado. Diagrama del proceso que tenga los componentes. Diagrama del proceso. Estos son importantes porque van a venir en los exámenes, ¿no? En el examen les voy a preguntar sobre los diagramas del proceso. Entonces es importante que investiguen bien, ¿no? Sobre los diagramas del proceso. Y también que sea un diagrama que sea claro. En este caso. Y que bueno, que esté bien el diagrama, ¿no? Busquen bien, infórmense bien sobre diagramas, busquen varios y saquen el que se vea mejor, ¿no? Diagrama del proceso, video del proceso, porcentaje de fibra que puede alcanzar el proceso. Y creo que serían los 3 puntos mínimos, bueno, que deben de contar. Bueno, sí, también aplicaciones, ¿no? Aplicaciones. O sea, dónde se aplica el proceso y para qué tipo de estructura se utiliza, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto pues tiene que estar desarrollado dentro de la exposición, ¿sale? ¿Dudas? No, profe. Todo bien, profe. ¿Hay que presentar videos o únicamente con la exposición? No, o sea, tiene que ser la exposición y dentro de la exposición tiene que haber un video del proceso, ¿sale? Ah, ok. Sí. O sea, van exponiendo, dicen, este es el modelo, el diagrama, aplicaciones. Obviamente cuando ustedes vayan investigándolo, por ejemplo, van a encontrar una reseña histórica tal vez de este proceso. Se originó en 1900 y tantos, de la mano de tal persona, debido a estas circunstancias y esas cosas, ¿no? O sea, introducción, todo, como una exposición. Pero entre la exposición, pues va a haber una parte que va a decir, este es un video del proceso, lo ponen. Dentro de la exposición también el porcentaje, alguien va a mencionar el porcentaje de fibra. Este proceso puede alcanzar el 60, el 70% de porcentaje de fibra, un diagrama de proceso y las aplicaciones, ¿no? O sea, todo esto dentro de la exposición, ¿sale? Tengan cuidado con los videos. Yo les voy a decir algo, o sea, porque me ha pasado. Hasta les voy a bajar un punto. Fíjense que sea el video del proceso, ¿sale? Porque me ha pasado que luego ponen un video y no es el del proceso,
¿sale? Es de otro proceso. ¿Está bien? Entonces, Sí, pues hay profe. que tener cuidado en eso, ¿no? Sí, porque luego les digo esta misma recomendación y resulta que salen con un video que no es del proceso, ¿no? Eh, entonces, pues ahí nada más tengan cuidado, busquen bien el video, que sea claro, ¿está bien? Y que no dure mucho, ¿no? O sea, porque también otra vez me pusieron un video que duraba media hora y pues no, o sea, se supone que todo lo demás ya lo explicaron ustedes, nada más un video donde se vea todo bien resumido, ¿no? Unos cuantos minutos, 5 minutos, 6, 7 ya, mucho, ¿sale? Que si un video de media hora, pues no, se supone que ustedes tienen que explicarlo, ¿está bien? Bueno, ¿dudas? No, profe. No, profe. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Profe, ¿el video puede ser en inglés? ¿En inglés que la exposición? No, el video. Sí, o sea, el video no tiene que explicar nada, nada más observarse Ah, ok. el procedimiento, ¿sale? O sea, si tiene audio, pues si quieren, pues también lo comparten, pero en sí los videos, pues no es que se supone que ustedes explican y también ustedes pueden explicar sobre el video, ¿no? Decir, en esta parte miren lo que están haciendo, en esta otra parte esto es lo que están haciendo. Entonces, de hecho me gustaría, ahora que lo dices, más eso, ¿no? Que en dado caso que necesitaran, que ustedes dijeran, y aquí hay que ver, poner atención porque aquí el operador hace esto, ¿no? Que sirve para esto. Entonces, sí, mejor, si necesitan comentar algo, pues ya lo comentan ustedes en tiempo real, ¿no? ¿Sale? Sí, profe, gracias. Entonces, faltan procesos de manufactura. Estos son algunos de los más importantes. Aún así nos faltaría, por ejemplo, braiding, rotomoldeo, por ejemplo, braiding, rotomoldeo y nos faltaría, ¿cuál otro? Se me fue ahorita. Bueno, pero con eso son suficientes, ¿no? También para no extendernos mucho. Entonces el braiding no se ocupa, en aeronáutica no se ocupa mucho el braiding. Tampoco algunos de los que ahí tienen. O sea, realmente de los que más ocupamos es bolsa de vacío, autoclave, filamingüín, o sea, bobinado filamentario. Esos son los que más se ocupan actualmente, ¿no? RTM, pero sobre todo el RTM, High Pressure RTM, el RTM a alta presión, ese también se llega a ocupar, que es una variante del RTM. Ahí si quieren mencionar variantes, les digo en RTM, pues ahí está uno, ¿no? El High Pressure RTM. Ese sí se llega a ocupar en aeronáutica. Pero bueno, también iremos comentando, bueno, yo iré comentando esos procesos también, ¿no? Al final de las exposiciones, algunos comentarios para complementar si veo que falta algo, ¿no? Bueno, entonces nosotros pues en la materia vamos a tomar una definición de materiales compuestos. Se las voy a escribir una definición. Existen varias definiciones realmente. Todas dicen básicamente lo mismo, palabras más, palabras menos. Pero pues algunas agregan algunos detalles, otras los omiten, pero básicamente todos son lo mismo. Entonces nosotros vamos a poner que un material compuesto ¿se los dicto o lo escribo? Las dos, profe. Presenta dos elementos principales, que es el refuerzo y la matriz. ¿Está bien? La combinación adecuada
de estos dos componentes. Origina unos materiales. Origina un material con mejores propiedades. Con mejores propiedades que las partes que lo componen. Que las partes que lo componen. ¿Sale? Vamos a quedarnos con esa de pérdida. Hay otras todavía más pequeñas, hay otras que agregan que los materiales compuestos, sus dos componentes que lo forman, deben ser separables mecánicamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, las aleaciones de metales, esas no pueden separarse de manera mecánica, ¿no? Es decir, por medio de una interacción mecánica de un cuerpo con otro cuerpo, no es posible separar, por ejemplo, de una aleación de aluminio-magnesio, el magnesio y el aluminio, ¿no? Mientras que los materiales compuestos, sí, por ejemplo, por un lijado, podemos nosotros quitar la resina y dejar la fibra. Entonces, a eso se refiere con que son separables mecánicamente, ¿no? Les digo, las aleaciones, pues no es posible separar ni siquiera diferenciar de un elemento del otro, ¿no? Mientras que en los materiales compuestos sí debe ser diferenciable un elemento del otro, ¿sale? Esa es una de las grandes diferencias. Sí se unen dos materiales, pero no como se unen en las aleaciones metálicas. ¿Está bien? Los refuerzos, pues pueden ser de varios tipos. De hecho, vamos a poner el refuerzo de los materiales. De hecho, vamos a acotar porque nosotros no vamos a ver materiales compuestos tipo sándwich. Nosotros vamos a ver materiales compuestos, láminas de materiales compuestos. Los tipos sándwich pues constan de láminas y de un núcleo. Nosotros no vamos a ver ese tipo de compuestos. Tienen varios problemas ahorita. De hecho, no se usan para estructura primaria porque su falla, el tipo de falla que ocurre, no se puede predecir, ¿sale? Ese es el gran problema de los tipos sándwich. Entonces, como no se puede predecir cómo van a fallar, bajo las mismas condiciones fallan de diferentes maneras, lo cual los hace impredecibles, pues no se usan en la estructura primaria de los aeronaves, nada más en estructuras secundarias. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? ¿Alguien sabe qué es estructura primaria de la aeronave? Son las superficies de control. ¿Las qué, perdón? El fuselaje. Las superficies de Sí, el fuselaje. La piel del fuselaje, ¿no? Los largueros, las cuadernas. Todo eso es estructuras primarias, ¿no? Lo que hacen que el avión cumpla con su función de forma segura. Si falla una estructura primaria, pues entonces el avión puede quedar comprometido a su funcionalidad. Y por eso es que se diferencian las estructuras secundarias. Si sufren daño, pues el avión aún así, o la aeronave, no puedo hablar y escribir, ya me di cuenta. Aún así la aeronave pues puede seguir con su función, ¿no? Mientras que una estructura primaria, si se daña, pues esto compromete la función de la aeronave, ¿sale? Esa es la diferencia principal entre estructuras primarias y estructuras secundarias. Hay estructuras también terciarias y hay una que le dicen, ahorita se me fue el nombre, pero hay algunos que agregan otro tipo arriba de las estructuras primarias. Ahorita se me fue el nombre. Así como las estructuras, ¿cómo le dicen? Bueno, ven que ahorita les acabo de decir que las estructuras primarias comprometen la funcionabilidad, ¿no? Hay un tipo de estructuras que también las clasifican como las estructuras críticas, y esta es la diferencia, es que si alguna de las estructuras físicas se daña, eso sí ya asegura una, digamos que, fallo catastrófico de la aeronave, ¿sale? Eso es O como sea, mientras que una estructura primaria se puede dañar,
y compromete la funcionalidad de la aeronave, es decir, a lo mejor ya no puede volar a tales velocidades o en tales ángulos, o ya no puede dar vueltas a tal velocidad, si se daña una estructura primaria, aún así la aeronave, pues ahí va, ¿no? Puede llegar y aterrizar. Y si se daña una estructura crítica, entonces ahí sí puede haber un fallo catastrófico, ¿no? Mientras que las estructuras secundarias, pues eso pues, no importa, ¿no? La aeronave puede cumplir con su función. ¿Sale? Continuas. Y son las que aportan. ¿Sí se entendió? Rigidez y dureza. Sí, no. Luego sí, bueno, sí, contéstenme porque luego, no sé, me ha pasado que se corta y estuve hablando media hora y nadie me escuchó hasta que alguien me dice, profesor, creo que apagó su micro. Y no, es que se corta luego, no sé por qué. Ya ven que el internet, pues, es voluble, ¿no? Entonces, dijo que los refuerzos se usan en estructuras primarias o... No. O sea, les comentaba que los tipos sándwich, los materiales compuestos tipo sándwich, no se usan en estructuras primarias porque no se puede predecir el tipo de fallo que van a sufrir. Mientras que los materiales compuestos laminados, eso sí se pueden predecir. Es decir, un tipo sándwich, bajo una misma condición de carga y de soportes, falla de diferentes maneras. De tal manera que pues no se puede predecir. Por eso es que se restringe su uso a estructuras secundarias, ¿no? Y los laminados, los que vamos a estudiar, estos sí se usan en estructuras primarias, ¿sale? Eso sí ya se tiene bien establecido cómo van a fallar bajo una determinada condición de carga, ¿sale? Y de apoyo. Se encarga de distribuir los esfuerzos. Y luego aquí tenemos las funciones principales del refuerzo y de la matriz. Esfuerzos. Aquí le voy a borrar porque escribí mal. Esfuerzos a las fibras. ¿Sale? Léanlo, si tienen alguna duda me dicen. Entonces aquí tenemos los dos componentes principales. Entonces, el refuerzo generalmente vamos a trabajar con fibras largas y continuas. Y estas aportan al compuesto la rigidez y la dureza. Mientras que la matriz se encarga de distribuir los esfuerzos a las fibras y evita que pierdan su posición. ¿Sale? Eso es a grandes rasgos de qué se encarga cada componente, ¿no? O cómo es que trabaja dentro del compuesto. Entonces se pueden clasificar los materiales compuestos, ya sea a través de sus fibras o de su matriz. Entonces, aquí le puedo poner clasificación de los materiales compuestos. Y aquí tenemos que se pueden clasificar ya sea por las fibras, que en este caso serían fibras cerámicas, pueden ser que sea de fibras cerámicas. Estas no son muy comunes sus usos, ¿no? Fibras cerámicas, fibras metálicas. El ingeniero Honorio trabajó con un material mixto en su tesis de maestría. Un material híbrido de fibra de vidrio, fibra de metálica y resina epóxica para digamos ¿qué era lo que hizo? Ah, sí, balística, o sea, para material antibalístico, ¿no? Fibras inorgánicas. Entonces, si les interesan esos temas, ahí está el ingeniero Honorio si quieren tesis desarrollar alguna tesis de ese tipo de temas, ¿no? Sí, ya me di cuenta, no puedo hablar y escribir. Sí, ¿saben qué? Mejor voy a volver a presentaciones. Bueno, pero esta clase ya no, la que sigue, tal vez. Bueno. Y por matrices se pueden
pues por matrices, se pueden dividir en matrices orgánicas, inorgánicas, termoestables, inorgánicas, termoestables, pues básicamente orgánicas e inorgánicas, ¿sale? En este caso, las inorgánicas, cemento, geopolímeros, yeso. Las otras, pues pueden ser matrices termoestables o matrices termoplásticas, ¿no? Las orgánicas pueden ser termoestables, termoplásticas, ¿sale? Entonces, de estas nosotros sobre todo trabajamos con matrices termoestables. ¿Alguien sabe qué es una matriz o una resina termoestable? ¿En química se los enseñaron? ¿Tiene que ver que no se ve afectada por cambios de temperatura? No. ¿Alguien más? ¿Que sus propiedades no varían con la temperatura? No. Que cambian irreversiblemente con la influencia del calor o luz. Irreversiblemente, no. No. Entonces, bueno, es que esto, pues se entiende que esto es desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se hace referencia son en los enlaces químicos. Entonces, aquí lo que quiere decir que las termoestables o termofijas también les llaman, una vez que se ha producido la reacción de la resina, esta no va a volver a su estado anterior, o sea, a su estado líquido. Los enlaces que se forman están altamente entrecruzados y entonces la energía que se necesita para separarlos es tanta que antes de separarse pues se queman. ¿Está bien? Mientras que las termoplásticas, estas de aquí, si aplicamos calor, vuelven a su estado líquido y pueden volver a usarse. De tal manera que las termoplásticas se pueden reciclar fácilmente y las termoestables pues son altamente contaminantes porque no se pueden reciclar. ¿Sale? O es muy difícil su reciclaje. Lamentablemente, las termoplásticas tienen propiedades mecánicas muy inferiores a las termoestables. Por lo tanto, no usamos en componentes estructurales termoplásticos. Entonces usamos termoestables o termofijos. ¿Está bien? Entonces usamos sobre todo resinas. Es que cuando hablo de matriz en este tipo, pues son resinas, ¿no? En este caso, pues de fibras, por ejemplo, seguramente ya conocen fibra de vidrio, fibra de carbono, la fibra de arámida, que pues, a lo mejor la conocen más como el Kevlar, ¿no? Pero Kevlar es la marca de un tipo de arámida, ¿sale? Entonces las arámidas pues son para, pues ya saben, hacer chalecos, o sea, cosas de blindaje. La fibra de carbono, la fibra de vidrio, pues también se pueden utilizar las dos en elementos estructurales, ¿no? La fibra de carbono, sobre todo cuando queremos que la estructura sea ligera y que las propiedades mecánicas sean muy buenas, usamos fibra de carbono. La fibra de vidrio, cuando pues bueno, no hay tanta necesidad de reducir, o sea, sí recibimos mucho peso a comparación de un metálico, pero debido a las propiedades que son inferiores a las de fibra de carbono, pues ahí digamos que para estructuras secundarias, por lo menos en las aeronaves, ¿no? Sí puede ser para estructuras primarias, pero digamos que pues no, son más pesadas que las fibras de carbono. En este caso, pues fibras, pues sí creo que se me entiende mejor, pero en matrices, ya en esta materia vamos a estar hablando de resinas. Resinas sobre todo termoestables, que en este caso hay dos tipos que usamos mucho, que son las epóxicas y las poliéster, y también las fenólicas, son las que se usan, en la aviación se usan sobre todo las fenólicas y las epóxicas. Las epóxicas son las que tienen las propiedades más altas, ¿sale? Mientras que las fenólicas tienen propiedades más bajas,
pero se usan sobre todo en interiores, en las cubiertas interiores, en los paneles de los aviones. Todos esos que están ahí son de fibra de vidrio con resinas fenólicas. ¿Por qué? Porque las resinas fenólicas casi no producen humos, mientras que las resinas epóxicas producen muchos humos, lo cual, digamos que lo prohíben las agencias de seguridad, las agencias de aeronavegabilidad. ¿Por qué? Porque imagínense, en caso de un incendio, se empiezan a prender los paneles del avión. Si están hechas de resinas epóxicas, pues entonces va a desprender bastante humo y pues la gente dentro del avión pues se puede asfixiar antes de ser evacuada. Mientras que las fenólicas, aunque sus propiedades son menores, en caso de incendio casi no producen humos y por tanto pues pueden permitir una evacuación rápida de la aeronave, ¿no? No lo dificultan. Entonces muchas veces el usar una resina y otro no depende solo de las propiedades mecánicas, sino de otro tipo de propiedades que nos piden, por ejemplo, en este caso, las regulaciones aeronáuticas, ¿no? Entonces también no se casen de que siempre vamos a usar los materiales que tengan las mayores propiedades, ¿sale? Que nos den los elementos más resistentes. No siempre va a depender también de otras características, ¿sale? Por ejemplo, en el radomo, pues generalmente en la punta pues está el GPS. Entonces si nosotros hiciéramos el radomo de fibra de carbono, la fibra de carbono pues no permite la salida ni entrada de señales. Entonces pues imagínense un radomo de fibra de carbono, pues dejaría ciego al avión, ¿no? Entonces pues no se hace por eso de fibra de carbono, se siguen haciendo de fibra de vidrio, ¿no? Porque la fibra de vidrio pues permite que cumpla su función el GPS que trae, ¿sale? Entonces esto es pues lo que les digo, ustedes no siempre busquen usar los materiales en los diseños que sean los más resistentes, sino que pues busquen, tiene que haber una búsqueda de las otras funciones que también debe de cumplir, no solo de resistencia, ¿está bien? Sino también de seguridad, por ejemplo, o de funcionamiento, como en el caso del radar del radón, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, esa es una pequeña explicación. Ahora, ¿puedo borrarlo? Sí, adelante. Sí, voy a guardarlo antes. Entonces ya nada más nos quedamos con matrices orgánicas e inorgánicas. Ajá, sí, nada más. Ujú. Después yo creo que voy a esperar al final del semestre, que el semestre pasado no me alcanzó tanto tiempo para ver formulación, o sea, cómo se hace el cálculo de los materiales compuestos, ¿no? Por eso ahorita quiero dejar un poco la teoría al lado y empezar con desarrollos de modelos matemáticos para el cálculo de materiales compuestos. Sí, sí, y también les comento que para el siguiente mes voy a ausentarme, voy a meter una licencia de paternidad, entonces pues voy a ausentarme por eso, ¿no? Creo que me dan 10 días la licencia de paternidad. Entonces, pues esas fechas, pues no tendríamos clases. Pues todavía no está bien seguro las fechas, pero en cuanto yo la tenga bien segura, les aviso, ¿no? Ya es, profe. Sí, sí, por eso les digo que vamos a empezar con formulaciones para de una vez empezar a sufrir, ¿no? Entonces vamos a empezar dibujando nuestros diagramitas que representen un material compuesto. ¿Vale? Ustedes me van diciendo si tienen una duda. Ahorita mientras dibujar sí me permite contestar preguntas. Entonces, si tienen preguntas mientras estoy dibujando esto, pues me comentan, ¿no? Preguntas sobre compuestos, sobre la vida en general, de cualquier cosa, pues me pueden preguntar, ¿no? Dicen, ¿en qué va One Piece? También. Ojalá lo sacaran diario, pero lo sacan una vez por semana. Bueno.
Pues aprovechen, ¿no? Aprovechen, piensen. Acuérdense, ¿qué querían saber de compuestos mientras dibujo? ¿Nada? ¿No les da curiosidad nada de compuestos? Pues por el momento yo creo que no, pero ya veremos después. Sí, no, porque también cuando como no estamos iniciados en los temas, pues también así como que, pues, ¿y esos qué, no? ¿Qué son los compuestos? Entonces, bueno, yo les digo que el bueno, o sea, ya les había dicho el doctor Hilario, sí, ese es el amo de los compuestos, le vamos a decir así. Cada vez que se refieran a él, van a tener que decir, es el amo de los compuestos. Y pero de hecho antes de él, no enseñaban nada de compuestos, antes de que llegara el doctor Hilario con su doctorado en materiales compuestos, ¿no? No enseñaban nada, era una farsa esta materia. Entonces, pues aquí tenemos, esta es la fibra. Ni en metalurgia y materiales, en la psique tampoco. No, nadie. O sea, el mejor de materiales compuestos en el psique, y en el psique creo que dan por el doctor Hilario también, ¿eh? O sea, el doctor Hilario ha formado mucha gente que se ha esparcido por el Politécnico, incluyéndome, ¿no? ¿Vale? O sea, pero no, nadie le llega al doctor Hilario. Nadie. Eso sí. En el Politécnico, no. Pero es que está bien cañón el doctor Hilario, sí, estudia mucho. Oiga, profe, ¿y el profe Mosqueda no está en esa parte de los materiales compuestos? El profe Antonio Mosqueda. Sí, un poquito. Ujú. No es su expertise, él es sobre todo metales, ¿no? Él es ingeniero metalúrgico, tiene maestría también, me parece, en metalurgia. Entonces, pero también le hace los compuestos, sí. Sí. Porque también se junta con el doctor Hilario. El doctor Hilario aconseja, dice, no, es que el doctor Hilario es bien buena persona, o sea, tú le dices, oye, estoy haciendo esto, tengo problemas con esto. Y ya te dice, no, sí, mira, lo que pasa es que aquí estás haciendo esto, entonces por eso no te va a salir. Y yo te sugiero que hagas esto. Entonces, bien buena gente. Bien buena gente. Sobre todo con los alumnos, pues siempre les contesta todo, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues aprovechen también. Bueno, ya sé que los que lo conozcan, porque luego sí, los que no lo conocen, como que da pena ir a hablarle a alguien que no conoces, ¿no? Yo también entiendo esa parte. Pero ahí si tiene un amigo que lo conozca, le dicen, oye, preséntenos al doctor Hilario, dile acá, ya le llevan una ofrenda. No es cierto, es bien, no, nunca le digan de regalarles algo porque se enoja. Él sí. Sí, no, cero corrupción el doctor Hilario. También yo, o sea, no. No es algo que yo, digamos, sufrido de corrupción en la escuela, pero siempre le he denunciado, ¿no? Casi siempre, nada más una sola vez, ¿no? Pero también uno es alumno y luego anda ahí, ¿no? Pero, no, sí, casos de corrupción, ya saben, denuncien casos de corrupción. Vamos a ponerle nombre a las figuras, ¿no? Esta va a ser nuestra figura 1. Esta va a ser nuestra figura 2. Y vamos a hacer nuestra figura 3. ¿Sale? Entonces, sí, chavos, cualquier caso de corrupción, denuncien. ¿Sale? Que les pidan dinero o algo así, no se dejen. Y tampoco que los insulten tampoco, ¿no? Creo que hay un video que anda ahí corriendo de un profesor insultando a los alumnos, bien, así, parece de cantina el profesor, de ahí de Cimeticomán, ¿no? No sé si lo han visto. Pero sí, se me hace algo muy feo. Sobre todo viniendo de un profesor, ¿no? Yo entiendo que luego los alumnos insulten a los profesores, o sea, lo entiendo, pero o sea, no es algo que yo, apruebe. Lo entiendo, no lo apruebo. Porque pues también a esa edad, pues uno
luego no se mide, ¿no? No tiene tanto autocontrol, pero supone que ya un adulto, y sobre todo profesionista, pues debe tener autocontrol, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, no entiendo esa parte, ¿no? De cómo es posible que un profesor pierda el control, pues no. Y tan feo, ¿no? O sea, sí, yo entiendo también, pero también hay niveles, ¿no? O sea, igual te enojas y pues ya te volteas y dejas de hablar. Dejas ahí a la persona. Pero eso ya de soltarte a decir majaderías, pues no. Se le digo no porque nosotros estamos cumpliendo una función de profesionistas, ¿no? Y un profesionista pues no puede hablarle de groserías a la persona con la que está realizando su función. Acuérdense, a nosotros nos pagan por esto, ¿no? Es así que vengamos de gratis. Yo de buena gente les voy a enseñar esto, no. O sea, sí, a mí, por ejemplo, me gusta, ¿no? La enseñanza, pero pues también me pagan. Y lo mismo con todos los demás profesores. Puede que les guste, eso es muy bueno que les guste enseñar, pero también pues les pagan para cumplir con una función. ¿Sale? Yo siempre les recomiendo leer el reglamento. Siempre lean el reglamento para que sepan que no están desprotegidos, ¿no? Bueno. Si yo les contara las cosas que he hecho como estudiante. ¿Y a cuántos profesores he denunciado? Y les he ganado, ¿eh? Les he ganado a esos profesores. Y arriesgando cosas pesadas, ¿eh? Becas de maestría, de doctorado también, arriesgué mi beca. Pues porque no me gusta la injusticia, eso sí. No crean que en la beca de doctorado pagan poco. Bueno, sí pagan, bueno, relativamente, bueno, sí pagan bien. Cuando me salí estaba en 15,000, es que la van subiendo con el salario mínimo. Sube el salario mínimo, sube la beca. Estaba en 15,400 cuando me salí. ¿Y en dónde estudió, profe? En ESIME Zacatenco y con una estancia con una parte del doctorado en Francia, ¿no? Y me fui un poco más de como unos 8 meses. Que también ya me fui casado y pues ya no es lo mismo. Ya iba a regresar. Me dijeron, si te tardas un año o más, ya no van a ser las mismas chapas. Y yo, caray, pues mejor no. Entonces, es mejor hacer el doctorado soltero, o sea, se pueden ir 4 años al extranjero sin problemas. Bueno, aquí tenemos, esta es la representación, digamos, esta que estoy subrayando aquí en verde, la primera, la figura 1, pues es la representación de un material compuesto donde tenemos que la fibra está totalmente embebida o rodeada por la matriz, que pues en este caso ya definimos que va a ser resina siempre, ¿no? Puede ser una resina epóxica, fenólica o una resina poliéster, ¿sale? Y las fibras, pues puede ser fibra de carbono, fibra de vidrio, pero todos de este tipo, o sea, todas continuas. ¿Está bien? No vamos a ver fibras discontinuas o fibras cortas. Siempre van a ser fibras largas y continuas. ¿Sale? Y ya puede ser de cualquier tipo de fibra. La matriz, pues, cumple la función, ya dijimos, de mantener en la posición a las fibras y de transmitir los esfuerzos. Entonces, de esto de aquí, nosotros vamos a sacar el volumen mínimo representativo. ¿Alguien tiene una idea de qué significa este concepto lo ha escuchado antes, el volumen mínimo representativo? No, profe. No. Bueno, la figura... la celda. ¿Sí? Es como una pequeña parte del material, o sea, que presenta como que las mismas propiedades en todo el material. Por ahí va.
Le falta muy poquito. ¿Alguien más? Es algo como lo que eran las celdas unitarias en los metales, ¿no? No, no tanto, pero también, por ejemplo, el acero tiene un tamaño mínimo de celda representativa. ¿Sale? O sea, tiene un volumen mínimo representativo el acero. ¿Sí sabían? O sea, el acero se comporta como acero, como lo han trabajado ustedes en todas las materias de estructuras, a partir de 1 milímetro. Más pequeño de 1 milímetro, el acero ya no se comporta de manera isotrópica. ¿Está bien? Entonces es lo mismo aquí. El volumen mínimo representativo de cualquier cosa, en este caso de un material compuesto, es aquello que todavía tiene las mismas propiedades mecánicas o tiene el mismo comportamiento de una, digamos, de una estructura más compleja. Por ejemplo, este de aquí podría representar una lámina, la cual tiene un cierto comportamiento debido a que hay una interacción entre la fibra y la matriz, y el volumen mínimo representativo mantiene ese comportamiento en su expresión mínima, que en este caso sería una sola fibra rodeada de resina. ¿Se dan cuenta? Entonces, este de aquí, la figura 2, sigue comportándose como un material compuesto. Si ya hacemos algo menor a esto, pues entonces ya no se va a comportar como un material compuesto. Porque puede ser el caso que, por ejemplo, si nosotros hiciéramos, es como si aquí yo hiciera este corte del volumen mínimo representativo y lo saco y es esto, la figura 2. Pero si yo hago un corte más pequeño, pues puede ser entonces que ya nada más haga un corte en la sola fibra y entonces mi volumen mínimo representativo que estaría tomando, pues sería solamente la fibra, ya sea de carbono, y eso ya no es un material compuesto, ya no se comporta como un material compuesto, ¿sale? Entonces, lo mínimo que yo puedo, el volumen mínimo que yo puedo sacar y que todavía se comporta como un material compuesto es esto, una fibra con la resina, ¿sale? Y de aquí tenemos que la fibra ocupa un área 1 y la resina ocupa un área 2. ¿Está bien? Y luego lo que nosotros vamos a hacer para nuestro modelo matemático es todavía hacer otra suposición. Y entonces vamos a sacar un tercer modelo que es que este se llama el modelo de masas concentradas. Entonces, ¿qué hago en este modelo? Bueno, toda la masa de la fibra la agrupo de un lado y toda la masa de la matriz la agrupo de otro lado. ¿Está bien? De tal manera que esto me faltó, pero esto también es tridimensional, ¿no? Estamos así, así, así. Y esto de aquí, bueno, sí lo voy a poner, lo voy a poner aquí. Esto de aquí, ¿qué sería? El ancho del compuesto, vamos a decir, E, ¿cierto? Entonces, tenemos el espesor del compuesto, tenemos el largo del compuesto, tenemos ya toda la matriz agrupada del lado izquierdo, toda la fibra agrupada del lado derecho, y entonces tendríamos un ancho de la fibra, un ancho de la matriz y también un ancho del compuesto. Y aparte, si se dan cuenta, yo ya definí unos ejes, ¿sí? El eje T y el eje L, ¿sale? Entonces, el eje L va a ser el eje longitudinal a las fibras y el eje T siempre va a ser el eje transversal a las fibras, ¿sale? De tal manera que no importa cómo se presente las fibras, siempre el eje L, siempre a partir de este momento, va a estar orientado longitudinalmente a la fibra. Y el eje T siempre va a estar orientado transversalmente a la fibra. ¿Está bien? A estos ejes les vamos a llamar ejes locales. Los ejes locales siempre van a estar orientados respecto a la fibra, como lo acabo de decir. ¿Sale? ¿Dudas sobre esto? No, profe. Y entonces, a partir de estos diagramas, vamos a obtener las fracciones volumétricas. Entonces, por ejemplo, aquí, para obtener el volumen del compuesto, ¿cómo lo obtendríamos? ¿A qué sería igual al volumen del compuesto? Según la figura 3.
Largo El espesor por el por el espesor ancho. por el ancho. El largo C, que es el largo del compuesto, por El ancho el ancho del compuesto, por y el el espesor espesor. del compuesto. ¿Sale? Y esto es el volumen del compuesto. Ahora hacemos lo mismo para la matriz. Entonces, ¿cómo sería el volumen de la matriz? El largo del compuesto por el ancho de la matriz. Porque se dan cuenta, aquí lo voy a establecer, el largo del compuesto es igual al largo de la matriz, que es igual al largo de la fibra, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el ancho del compuesto. Va a ser igual al ancho de la matriz e igual al espesor, bueno, voy a decir espesor, perdón, el espesor de la fibra, ¿no? Y entonces aquí voy a poner que la fracción volumétrica, pues, vuelve a ser igual el ancho, pero en este caso de la matriz, y el espesor del compuesto debido a esto, ¿sale? Y entonces el volumen de la fibra va a ser igual a LC por AF por EC, ¿sale? Y esta va a ser mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a definir la fracción volumétrica de la matriz, o las fracciones volumétricas que se aplican en la fracción volumétrica de la matriz y la fracción volumétrica de fibra, como el volumen de la matriz entre el volumen del compuesto. Y la fracción volumétrica de fibra va a ser igual al volumen de la fibra entre el volumen del compuesto. ¿Sale? Entonces se dan cuenta qué es la fracción volumétrica de matriz y qué es la fracción volumétrica de fibra según estas expresiones. Pues el porcentaje, ¿no? Que hay de cada, De cada componente. Exacto, de cada componente. Entonces, la fracción volumétrica de matriz es, bueno, el porcentaje de matriz que hay en el material compuesto que estemos analizando. Y la fracción volumétrica de fibra es la fracción de fibra que hay en el material compuesto que estamos analizando. Cuando nosotros compramos materiales compuestos preimpregnados, estos ya nos dicen el porcentaje de fibra que tienen. ¿Sale? Entonces, generalmente no nos dan el porcentaje de matriz, sino que nos dan, perdón, la fracción volumétrica de matriz, sino que nos dan la fracción volumétrica de fibra. Entre mayor sea el contenido de la fracción volumétrica de fibra, el material compuesto va a tener mayores propiedades en su resistencia y su rigidez. ¿Está bien? Entonces, siempre buscamos que el porcentaje de fibra sea alto. Teóricamente, los porcentajes más altos de fibra que se pueden alcanzar es del 65, 60, 65 al 70%, ¿no? Más allá de eso, lo que pasa es que ya la resina no alcanza a envolver completamente a las fibras y por lo tanto ya no hay una transmisión eficiente de los esfuerzos. Entonces, nosotros pretendemos que el porcentaje de fibra sea lo más elevado que se pueda, pero sin pasar de esos límites. Porque si pasamos de esos límites, entonces la resistencia va a decaer, porque ya no van a estar trabajando los dos elementos juntos. ¿Sale? Y la fracción volumétrica de fibra, pues también la puedo expresar como, en este caso, si sustituimos las ecuaciones 1, 2 y 3 en estas de aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría que el volumen de la matriz, pues aquí ya lo tenemos, que es LC por AM por S, y aquí tenemos que es LC por AC y por EC, ¿sale? Y en este caso, pues tendríamos LC por AF por EC, y aquí tendríamos que es LC por AC y EC. ¿Es correcto? Si me equivoco, también coméntenme, porque luego me equivoco en los subíndices o en alguna cosa así. Y y pues ya, ¿no? ¿Sí? ¿Están bien? Sí. Entonces, aquí podemos establecer dos relaciones diferentes. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo podría eliminar este de aquí y este de aquí, ¿cierto? De tal manera que me quedaría que la fracción volumétrica de matriz también se puede expresar como el ancho de la matriz entre el ancho del compuesto, ¿cierto? Y lo mismo pasaría aquí. Este y este, como son iguales, se hacen 1, esto también, y me quedaría que la fracción volumétrica también es el ancho de la fibra entre
el ancho del compuesto. ¿Sale? Pero también hay otra que resulta interesante, que es, por ejemplo, usar las áreas. En este caso, por ejemplo, podemos usar también esta área de referencia, estas dos áreas de referencia, y en este caso, ¿qué agruparíamos? No, perdón, esta de aquí, sí, esta de aquí. Entonces, ¿qué agruparíamos para sacar estas áreas? Esta área de aquí arriba, ¿cómo sale? ¿Qué multiplico por qué? El espesor del compuesto por el No, ancho esta área no. del... Pero esta. Es que les señalé las dos con el mismo color y eso es confusión, ¿no? Entonces, esta área. Espesor del compuesto por área de la matriz, por ancho Ajá. de la matriz. Entonces, sería estos dos términos, ¿no? Que yo le llamaría el área de la matriz. Y estos dos términos de abajo serían el área del compuesto, ¿cierto? Entonces, de tal manera que también la fracción volumétrica se puede expresar como el área de la matriz entre el área del compuesto. ¿Sale? Y también en este caso, el área de la fibra entre el área del compuesto. Entonces, dependiendo del caso, luego nos sirve esta expresión o luego nos sirven estas dos expresiones. ¿Está bien? Entonces, estas de aquí, vamos a poner que son nuestras ecuaciones 4. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, Claros, profe. Bien, entonces, ya vieron, compuestos no es difícil. No sé por qué reprueban. Bueno, en el examen a veces. nadie sabe, ¿no? Es como un misterio. Por mortales. Sí, sí. Imagínense, o sea, antes no enseñaban nada de cálculo de compuestos, nada. Los mandaban a hacer llaveros, a andar ahí, pues nada más, con videos de YouTube y cosas de esas, ¿no? Pero no había. Esta es la época, vamos a poner, digamos que un parteaguas, ¿no? Entonces va a ser materiales compuestos pre-hilario y materiales compuestos después de hilario, ¿no? O post-hilario, ¿sale? Entonces, en la época pre-hilario, que es la época en la que el doctor Hilario no había llegado, así lo vamos a definir, esta materia, pues no había no te enseñaban cómo calcular compuestos porque nadie sabía, ¿no? Y y nada más hacían llaveritos y cosas de esas, ¿no? Les digo porque yo he preguntado, tengo amigos que son de generaciones, a mí me tocó ya la época post-hilario, que ya me dio clases él, y ya me enseñó todo esto, ¿no? Pero tengo compañeros, amigos que he conocido de la época pre-hilario, y les digo, oye, ¿qué te enseñaban de compuestos? Y pues sí, dicen, no, pues buenas cosas así bien feas, ¿no? Un compañero me dice, no, pues yo hice una pieza y se suponía que pues la ventaja de materiales compuestos era que era menos pesada que la metálica. Y la pieza que él hizo, me comenta, pues era más pesada que la metálica, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco sabían bien cómo hacer los procesos. No había forma de aplicarlos. Nosotros porque no tenemos acceso a los laboratorios ahorita por la pandemia, pero haríamos prácticas de procesos de manufactura de compuestos. Mínimo haríamos bolsa de vacío y RTM y autoclave. ¿Sale? Esos son los procesos que podemos hacer en la escuela. Perdón, infusión de resina, bolsa de vacío y autoclave. ¿Sale? Y esos los haríamos. Entonces haríamos capas, placas con esos procesos e iríamos a ensayo de materiales y probaríamos a tensión, aunque sea sin galgas, lo mejor sería con galgas, pero como luego no hay. Y pero si ustedes quisieran las comprar, pero bueno, ahorita no, ni queriendo, ¿no? Y haríamos los ensayos de tensión para ver la resistencia y calcular el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson y el módulo cortante, ¿no? de los materiales compuestos. Porque los materiales compuestos, uno de sus problemas, y también es una ventaja, pero también trae un problema, o sea, los materiales compuestos no están estandarizados como los materiales metálicos. Entonces, mientras que tú, por ejemplo, un acero 2024 chino, estadounidense, japonés,
tiene las mismas propiedades porque está estandarizado, tú no puedes encontrar una placa de material compuesto que tenga las mismas propiedades de un fabricante a otro. ¿Sale? Entonces, por eso es que forzosamente para que nosotros como aeronáuticos, y seguramente en muchas más áreas, también en la automotriz, podamos certificar un componente de material compuesto, fabricado en material compuesto, nos van a pedir la caracterización mecánica del material compuesto. Es decir, hacer el material con nuestros procesos, que son procesos particulares, es lo que van a ver, o sea, ustedes en las exposiciones van a ver que está la forma general del proceso, pero luego ya cada fabricante lo adecúa a sus instalaciones y a sus materiales que trabaja. Y es por eso que puede presentar o que presentan diferentes propiedades cada uno de los fabricantes. ¿Sabe? Y entonces, ese es el problema, que si no hay una estandarización, no sabes qué propiedades realmente tiene un material compuesto, pues lo que tienes que hacer es, bueno, tienes que informar qué propiedades tiene, qué propiedades mecánicas. Y entonces lo que nos piden es una caracterización mecánica. Generalmente también se hace la física, ¿no? Una caracterización física y mecánica. Y ya podemos encontrar las propiedades de nuestro material compuesto, reportarlas y ya podemos seguir en el siguiente paso de las certificaciones, ¿no? Las pruebas de resistencia, pruebas de fatiga y las demás que hay, dependiendo también del caso. ¿Sale? Entonces, ¿sí se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces hay que tener cuidado también. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, maestro. Ahí va. Voy a borrar esto. No voy a borrar los diagramitas. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, no voy a borrar esto tampoco. Nada más esto. También vamos a obtener las fracciones másicas y su relación con las fracciones volumétricas. Entonces vamos a poner aquí relación de las fracciones másicas y las fracciones. Entonces, cualquier cosa que ya luego vayan teniendo dudas de compuesto conforme vayan leyendo, pues también me pueden comentar, ¿no? No sé todo de compuestos, porque pues también nadie sabe todo de compuestos, es un campo muy grande también. Pero pues si me preguntan algo, pues también lo podemos investigar, ¿no? Entonces aquí tenemos las fracciones básicas. Entonces las fracciones básicas, de igual manera que las fracciones volumétricas, pues vamos a poner una expresión que va a ser la fracción de la fibra, va a ser igual a la masa de la fibra, quiero que sea subíndice, entre la masa del compuesto. Y la fracción másica de la matriz, pues la vamos a definir como la masa de la matriz entre la masa del compuesto. Y estas son las fracciones másicas, ¿sale? Que son análogas a las fracciones volumétricas. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner que es A. Y luego vamos a también la densidad del compuesto, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué es igual la densidad del compuesto? ¿Cuál es la fórmula de densidad? ¿Alguien se acuerda? A su masa igual a su volumen. Exacto. En este caso sería masa del compuesto entre el volumen del compuesto. La densidad de la fibra, ¿a qué va a ser igual? A la masa de la fibra entre el volumen de la fibra. Y la densidad de la matriz, pues va a ser igual a la masa de la matriz. Este es F, porque luego empiezo ya a escribir feo. Y ya no se me entiende, ¿no? El volumen de la matriz. ¿Sale? ¿Sí? Y estas van a ser las ecuaciones. Vamos a ponerles P. ¿Está bien? Y entonces vamos a ver que sustituyendo la ecuación B en la ecuaciones A, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría que es la fracción volumétrica de fibra va a ser igual a ¿qué? Pues hay que despejar de la ecuación B ¿a quién? A la masa, ¿no? A la masa. Exacto. Entonces, si la ecuación tiene primero la masa de la fibra,
es esta ecuación de aquí en medio. Y despejando la masa, ¿qué me quedaría? Densidad por La el densidad, volumen. sí, por el volumen de la fibra. Y abajo, ¿qué me quedaría? La masa del compuesto. La densidad del compuesto por el volumen del compuesto, ¿no? Y si hiciera lo mismo en la fracción volumétrica de la matriz, me quedaría que es la densidad de la matriz por el volumen de la matriz entre la densidad del compuesto entre el volumen del compuesto. ¿Sí estoy bien? ¿O me equivoqué en los despejes? Entonces, No, sí. de aquí, fíjense, tenemos a un viejo conocido ya, ¿no? No, lo voy a cambiar de color. ¿Quién es este? Fracción volumétrica Exacto. ¿De quién? de la fibra. Aquí sería la fracción volumétrica de la fibra y aquí sería la fracción volumétrica de la matriz. ¿Sale? Y así podríamos relacionar la fracción volumétrica de las fibras con la fracción másica. Y ya sea que tengamos un dato u otro, podemos obtenerlos, ¿no? Si tenemos el dato, por ejemplo, de la fracción volumétrica de fibra, pues podemos tener el dato ya de la fracción másica de la fibra, o de igual manera, despejando, si nos dan la fracción másica, pues podemos también encontrar la fracción volumétrica de la fibra, ¿no? Cualquiera de los dos casos. En esta ecuación, pues podemos despejar y obtener una o obtener otra, dependiendo de los datos con que contemos. ¿Sale? Sí, profe. ¿Dudas Sí. hasta aquí? No todavía. Todavía no, ¿verdad? Vamos lento, para que alcancen a asimilar. Y y tenemos tiempo. Bueno, entonces, estas ecuaciones la voy a llamar ecuación, ahí está la ecuación C, y esta es la ecuación D. ¿Está bien? Y vamos a dejarle hasta aquí, y la próxima clase seguimos con formulaciones. Entonces, yo les recomiendo que no se pierdan las clases cuando estamos deduciendo modelos matemáticos, porque se dan cuenta, aquí ya empezamos a definir variables que pues es la primera vez que ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, la fracción volumétrica de fibra, fracción volumétrica de matriz, fracción másica de una y de otra también, ¿no? Entonces luego pasa que de repente faltan clases y ya cuando ven el modelo matemático, pues ven un montón de variables que no conocen y como no conocen, pues no saben cómo poner esos datos, ¿no? Y ya en los problemas, pues no los pueden resolver porque pues no conocen la variable, lo que significa. Está bien, por eso hay que tratar de no faltar y también memorizarnos, porque ese no hay otra forma, el significado de cada variable. ¿Está bien? Entonces, cada variable que vayamos viendo, pues empiecen a interiorizar ya su significado. ¿Sale? Como recomendación. Principalmente fracción volumétrica de fibra y de matriz. La másica casi no se usa. Aún así, pues en dado caso, ahí está también la relación, ¿no? Pero casi no se usa. Generalmente nada más usamos las fracciones volumétricas de fibra y de matriz. Y son muy importantes porque nos van a poder, estas fracciones nos ayudan a poder encontrar, dependiendo de la cantidad de fibra y de matriz que el proceso que elijamos nos permite conseguir, las propiedades del compuesto resultante. Es decir, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a relacionar las propiedades de cada elemento de la fibra y de la matriz por medio de las fracciones volumétricas para estimar las propiedades mecánicas del compuesto. ¿Sale? Eso es la siguiente clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dijo que el porcentaje de fibra es recomendable que sea lo más alto posible. Exacto. Sin pasar del 70%. ¿Por qué? ¿Alguien? Porque si se pasa, la matriz deja de abarcar completamente a la fibra y ya no deja ejercer sus propiedades.
ya no transmite los esfuerzos. Acuérdense, la fibra, al rodear ustedes nada más miren esto. Su ropa de ustedes está hecha de fibras, ¿cierto? O sea, los hilos los podemos ver como las fibras de carbono o las fibras de vidrio. De hecho, bueno, lástima, pero les enseñaría físicamente las fibras y son como telas. O sea, sus presentaciones vienen como telas. Las unidireccionales, aún así, ustedes ven los hilos. Pero bueno, imagínense que su ropa es la fibra. Si ustedes jalan con sus dedos una parte de su ropa, van a ver que solamente unos pocos hilos alrededor de la fibra son los que trabajan. ¿Cierto? Sí, profe. Ahora, Sí, ¿cuál es la función de la resina? Es que no solamente esas pocas fibras que están cercanas al punto de aplicación de la fuerza trabajen, sino que otras más alejadas del punto de aplicación de la fibra también trabajen de la misma manera o casi con la misma intensidad. ¿Está bien? Entonces, la función de la fibra, pues, es distribuir los esfuerzos producidos por cargas locales hacia todas las fibras, o repartir la carga en todas las fibras si lo quieren ver de ese modo. De tal manera que no solamente trabajen las fibras que están cerca del punto de aplicación de la carga, sino que todas las demás. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos fibras a las cuales no las rodea la resina? Pues estas fibras, la transmisión de las cargas, pues va a ser deficiente. Y entonces las propiedades del material compuesto, pues van, en vez de subir, a bajar. Es decir, que si nosotros tuviéramos una gráfica de el porcentaje de fibra contra, por ejemplo, el esfuerzo, la resistencia, el esfuerzo, nosotros veríamos que conforme aumenta, este es porcentaje, nada más me salió como Y, ¿no? Bueno, es porcentaje. Conforme aumentamos el porcentaje de fibra, aumenta la resistencia del material o las propiedades mecánicas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a poner como propiedad mecánica, por ejemplo, el módulo de elasticidad del compuesto. Pero pasado el 70%, algunos dicen el 70%, algunos manejan el 65%, También en esto hay discusiones. Pasado de esto, en vez de aumentar la propiedad mecánica, va a disminuir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la resina ya no cumple su función. Como ya no alcanza a cubrir todas las fibras, pues entonces, de nuevo, nada más tenemos que está trabajando una parte del compuesto, no todo. ¿Está bien? No sé si con esto quedó un poco más claro. Sí, profe, ya mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, a porcentajes menores, como ven, aún así las propiedades mecánicas pues son menores, ¿no? De hecho, a menores, el comportamiento del compuesto se va a parecer más al comportamiento de la matriz. Y como la matriz tiene propiedades mucho más bajas que el compuesto, o sea, si nosotros viéramos el módulo de elasticidad y graficáramos el módulo de elasticidad de la fibra de vidrio, perdón, de la fibra de carbono, hasta más, ¿no? Así. Y graficáramos en verde la de la resina, estaría así. O sea, se dan cuenta, hay una diferencia muy grande. Entonces, este es, digamos, fibra de carbono, y este es resina epóxica. Y esa es de las mejores, ¿eh? Y aún así, mira, comparado con las propiedades mecánicas de la fibra de carbono, pues, bajísimo, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra propiedad del compuesto? Ah, pues depende. Si el porcentaje de fibra es alto, la propiedad del compuesto va a estar por aquí. Si el porcentaje de fibra es bajo, la propiedad del compuesto pues va a estar aquí. ¿Ya vieron? Entonces, dependiendo de la fracción volumétrica de uno y el otro, pues nuestras propiedades mecánicas van a resultar altas o bajas. Para un mismo caso de fibra de carbono y una resina epóxica. O sea, para la misma fibra de carbono y la misma resina epóxica, se pueden tener una gama de propiedades de nuestro material compuesto, dependiendo de la fracción volumétrica. ¿Ya vieron? Por eso les digo, no está normalizado. Y nos dicen, el proceso de manufactura, por ejemplo, autoclave nos puede dar hasta 70%. ¿Sale?
Pero ¿qué tal si nosotros, nuestro proceso, no podemos aplicar una presión muy grande en el autoclave? De una presión, entonces nuestro porcentaje de fibra pues no va a alcanzar el 70%, sino que va a ser menor. ¿Qué tan menor? Pues qué tanta presión le puedo meter. ¿Está bien? Entonces, por eso les digo que los procedimientos son lo que ustedes van a exponer, pues son los procedimientos, los pasos en general, pero ya cuando se aplica, pues se tienen que tomar en cuenta las condiciones tanto de equipamiento de la empresa o el lugar donde se va a hacer el proceso, como también en algunos casos las condiciones medioambientales afectan las propiedades mecánicas del compuesto, ¿eh? O sea, ustedes en acero, por ejemplo, en su fabricación las propiedades medioambientales pues no afectan, ¿no? Bueno, extremas siempre van a afectar a cualquier proceso, ¿no? Pero no extremas, no. Pero en un material compuesto, por ejemplo, si ustedes en algunos procesos como bolsa de vacío, la presión atmosférica influye mucho en las propiedades mecánicas del material. ¿Y qué quiere decir esto de la presión atmosférica? Que un material compuesto hecho a nivel del mar va a tener unas propiedades mecánicas más altas que un material compuesto hecho en la Ciudad de México, que estamos como a 2.500, 2.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Inclusive las fracciones de porosidad aumentan a nuestra altura. Entonces hay que tener también cuidado con esas cosas de compuestos, ¿no? Hay muchos detalles que hay que cuidar en compuestos. Por eso es más difícil de trabajar. Bueno, si no hay otro comentario, pues dejaríamos esta clase aquí por hoy. Sí, gracias, profe. Oiga, ¿usted está grabando la clase? Sí le estoy dando. No sé, ¿no se me escuchaba nada? No, está grabando. Ah, no sé. Bueno, yo no le pongo más que iniciar la sesión. No sé si alguien la esté grabando. En dado caso, si la monetizan, quiero mi parte. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Okay. ¿Sale? Gracias, profe. Dale, cuídense, nos vemos. Oiga, profe, antes, yo tengo una duda, pero con respecto a lo que había comentado de las participaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? La duda es, ¿tengo que preguntarle a los compañeros o yo las tengo que ir sacando conforme ellos vayan participando? Los compañeros deben de mandarte a tu correo el número de participaciones que hicieron por clase. Ok. Y tú tienes que ser compilado. Tú no preguntes ni nada, o sea, no, ellos, o sea, ya si no hacen eso, pues imagínate. Sí, claro. Y yo se las haría llegar entonces a final de cada parcial. Sí, una vez que hagamos el examen, me lo mandas. Ah, ok, perfecto, profe. ¿Lo hago en un Word o en un Excel o cómo estaría mejor? Como tú gustes. Okay. En Excel estaría mejor. Ok, va. Perfecto, profe. Ya, entonces nos vemos. Cuídense. Hasta la siguiente clase. Gracias, profe. Sale. Gracias, profe.